Claudio Orrego, uno de los últimos bastiones de los políticos de siempre, uno de la vieja escuela. Si bien no es el único de los de la vieja escuela de la política que quiere mantenerse en los puestos de poder, nos vamos a centrar un poco más en este individuo que pasa súper piola y mete ruido solo cuando se le necesita. Y es que claramente, si tienes menos de 35 años, es posible que Orrego se te haga más o menos desconocido, difuso. Después de todo, como que recién lo vinimos a empezar a conocer más públicamente cuando fue alcalde en el 2004. Pero ojo, para ese entonces Orrego llevaba ya 20 años influyendo en la política de Estado, habiendo participado en los dos primeros gobiernos de la Concertación. Se le acusaba de ser un político sin calle, Que los puestos de importancia que había ocupado era porque lo habían puesto ahí, por ser el hijo de uno de los golpistas de la DC. y claro que causaba suspicacia, ya que apenas licenciado a los 25 años, empezó como asesor en el gobierno de Elwin en 1991. En esa época, donde se les daba pega a los familiares y amigos con el nombre de asesores. Eran otros tiempos. Así, casi al mismo tiempo de licenciarse de abogado en la Universidad Católica en 1991, ni siquiera alcanzó a confeccionar su currículum cuando ocupó el cargo de asesor en el Centro de Estudios del Desarrollo, CED. Cargo que no existía, pero que fue creado rápidamente. ¿Quién creó ese centro de estudios? Pues otro demócrata cristiano, Gabriel Valdés Subercaseaux, presidente del Senado. Y luego se le concedió el cargo de asesor de la Secretaría General de la Presidencia, quien encabezaba dicha secretaría y creó este puesto dándole pequita de asesor a Orrego. ¿Cómo no? Pues otro demócrata cristiano, Edgardo Benninger Causel, quien creó este ministerio para encargarse de la coordinación del Ejecutivo en el Parlamento. Estamos hablando de la época en que las chilenas y chilenos veíamos cómo empezaban a surgir secretarías y vocerías hasta por debajo de las piedras. No cuesta imaginarse que se trata de viejujos agrios de la democracia cristiana dándose pega entre ellos y a sus familiares. Participó activamente en la campaña presidencial de su futuro jefe, Eduardo Frei, quien ya siendo presidente le encargó una tarea clave: la modernización del Estado. El gobierno de la Concertación, sí, la Concertación del arco iris, la Concertación de la alegría ya viene, hizo cambios que fueron en directo beneficio del empresariado. y por supuesto en desmedro de los trabajadores. En 1998, por ejemplo, Orrego participó como secretario ejecutivo en el gobierno de Frei cuando se promulgó la polémica Ley 18.137, que comenzó a entregar las pérdidas de las AFP a los afiliados. Todo eso mientras se encontraba en su cruzada para la modernización del Estado. Toda la gestión del gobierno, todo el grueso de su plataforma informática quedó a cargo de las empresas informáticas privadas como Sonda, que pasó de proveedora a administradora. Un ejemplo, el Transantiago se lo adjudicó Sonda, año 2006, ¿se acuerdan? Esa cuestión a la que ahora llaman Redbus. Y se vino la avalancha de privatizaciones. Las empresas estatales fueron privatizadas y concesionadas. La privatización del Estado fue impulsada por informes de centros de estudios como Libertad y Desarrollo, pertenecientes a la UDI, y finalmente ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas de la época, encabezado por Ricardo Lagos. Todo esto en el marco de la modernización del Estado, en que se privatizaba todo en Chile, desde la educación, pasando por las carreteras y por supuesto los servicios sanitarios, a los que nos referiremos en un momento. El mercado laboral fue modernizado o flexibilizado, Nos referimos a una serie de desregulaciones de los derechos laborales. digamos directamente para cagarse al trabajador. Sonda fue una de las empresas más favorecidas con las modernizaciones del tipo gobierno electrónico impulsadas por la Concertación, beneficios que obviamente serían retribuidos en las campañas. De hecho, en el año 2015, el propio dueño de Sonda, Navarro Rubilar, se autodenunció como financista ilegal de la política de los primeros gobiernos de la Concertación. Es una irregularidad, pero afortunadamente están todas prescritas, dijo, refiriéndose a cómo habían sido rendidos esos dineros al sistema tributario, sabiendo que el brazo de la justicia es bastante corto cuando del dinero de los empresarios se trata. Tras su salida del gabinete de Ricardo Lagos y para sorpresa de nadie, Claudio Orrego se convirtió en vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Gobierno Electrónico de Sonda. Pero este personaje estaba aburrido de su rincón sombrío y necesitaba algo más para hacerse visible. Al dejar la empresa privada, como no, volvió a la escena electoral.
Lo había intentado sin éxito en 1998, pero finalmente en el 2004 fue electo como alcalde de Peñalolén y además fue electo para un segundo periodo con la impresionante cifra de un 56%. Suena impresionante, pero estamos hablando de la época en donde el grueso del electorado estaba en masa dejando de participar. Pero claro, a pesar de estar electo para un segundo periodo como alcalde y tras llevar menos de un año, se autosuspende para dedicarse a la campaña presidencial de Eduardo Frei, la que perdió contra Piñera. Gracias, Orrego. Pero en perspectiva, no veo mucho la diferencia entre este ladrón y este estafador. 3 años después, pierde las primarias presidenciales contra Bachelet, pero era un demócrata cristiano, por lo que se le entrega la Intendencia de Santiago, desde donde ejerció la represión contra estudiantes y trabajadores, olvidando completamente sus inicios, demostrándonos que una vuelta de chaqueta era lo usual en sus políticas de poder, lo que es también una de aquellas constantes que vemos en este partido político. En esta vuelta a la democracia estaba más o menos la misma cúpula demócrata cristiana que provocó el golpe de 1973. Y allí, en la intendencia estaba cuando empezó el incendio del vertedero Santa Marta. El vertedero Santa Marta, o relleno sanitario como prefiere decir Orrego en las entrevistas de la época, en el relleno sanitario, perdón, pertenece al consorcio Santa Marta, presidido por Guillermo Ruiz Pérez, cercano a la UDI y amigo personal de Pablo Longueira. Antes del vertedero, Guillermo Ruiz Pérez poseía una pequeña compañía sanitaria hasta que dio el salto en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando se aprobó la entrada al sector privado de las empresas sanitarias. Cabe mencionar que al momento del incendio y tras 14 años de funcionamiento, Santa Marta acumulaba 45 sanciones de todo tipo. A raíz del incendio se descubrieron además más de una docena de incumplimientos ambientales, entre ellas la contaminación del estero El Gato de Talagante. Me parece muy curioso que entre todas las faltas de la empresa, la prensa solo se refiere a las ambientales, sin considerar el estado de las condiciones laborales de sus trabajadores, las cuales seguramente debieron ser precarias. No tengo pruebas, pero no me caben dudas. Un joven habría sido forzado a firmar su contrato de trabajo mientras agonizaba, aplastado por un camión recolector de basura. Matías Aranguis, de 22 años, joven trabajador del relleno sanitario Santa Marta. El trabajador esperó más de 40 minutos por una ambulancia. Quizás haberle prestado, aunque fueran los primeros auxilios, haber intentado hacer algo. Valentina Villarroel, madre de la hija de 5 años de Matías Aranguis. Yo vi fotografías de la posta en donde lo tuvieron. Y no es una posta, es una camilla en un container sucio. No hay posta. Al Matías lo llevaron a la camilla. Lo llevaron a una camilla y lo dejaron ahí. Bueno, nosotros lo acompañamos todo el rato, pero no... La gente que en verdad tenía que hacer algo no hizo nada. Un supervisor intentó forzar a Matías Aranguis a firmar su contrato de trabajo mientras agonizaba. No tenía contrato, pese a trabajar hace 2 meses en el relleno. Llega este personaje con el contrato impreso. Llega con el contrato impreso y le quería poner los lentes a Matías para que lo firmara. Y nosotros le dijimos que no, que se fuera. Él lo único que dijo fue: nos vamos a meter en el manso forro si no está el papel firmado. Beneficiado por las modernizaciones, Ruiz Pérez comenzó de inmediato a tramitar el negocio del vertedero, para el que se asoció, entre otros, con el ex tesorero del PPD, Gustavo Silva Cabello, vinculado a la investigación de aportes ilegales de Socomicha a partidos políticos, y con Andrés Ruiz-Tagle Fernández y su hijo Andrés Ruiz-Tagle García Huidobro, dueños del terreno donde se emplaza el mega basural. Tras 2 rechazos de la Corema, Corporación Regional del Medio Ambiente, el vertedero obtuvo su resolución de calificación ambiental en el 2001, ya en el gobierno de Lagos, con un proyecto casi idéntico al que había sido rechazado en el gobierno de Eduardo Frei. ¿Quién era el jefe de la División de Modernización del Estado ese año? Claudio Benjamín Orrego Larraín. El vertedero fue ubicado a 1,5 kilómetros del sitio de memoria y monumento histórico Hornos de Lonquén. La familia Ruiz-Tagle, muy de ultraderecha, en 1980, tras el hallazgo de restos de detenidos desaparecidos, dinamitó esos hornos de Lonquén para exterminar todas las huellas del horror e impidieron el paso a un lugar que se había convertido en centro de peregrinación. Cuando Allende fue electo, uno de los factores responsables habría sido la alta circulación del periódico El Clarín, el más leído en aquel entonces, que apoyó desde un principio la candidatura del presidente. Luego del golpe de Estado, en medio de la represión y desapariciones forzadas emprendidas por la dictadura, este periódico fue expropiado y clausurado. Terminada la dictadura militar, antes de empezar la dictadura empresarial, Víctor Pey,
el dueño del diario El Clarín, en el momento de ser expropiado, vuelve a Chile y solicita reiteradamente al gobierno de Frei Ruiz-Tagle una compensación por haber sido expropiado en dictadura, con el objetivo de volver a poner en circulación al diario. No tuvo respuesta. En 1997 acudió al Tribunal Internacional del Banco Mundial, CIADI, para solicitar la indemnización. La estrategia estatal no se hizo esperar. El gobierno chileno recurrió a la instancia, puesto que en el año 2000 indemnizó a algunas personas que supuestamente eran las herederas del anterior propietario, aunque después se probó que no era así. Alguien con mucho poder dio el vamos a la propuesta de crear una red de herederos de modo de despojar a Pey de sus derechos, escribió Pamela Verdugo en la revista Rocinante, sin nunca ser desmentida. El litigio duró 22 años en tribunales internacionales, gastándose millones de dólares de nuestros impuestos para el pago de lobistas, abogados y búsqueda de herederos alternativos solo para detener a Víctor Pey, cosa que Clarín no volviera a funcionar. Pero por favor, si hasta le robaron el lema firme junto al pueblo, el que luce ahora sin ningún tipo de pudor el periódico de izquierda de Clinic. Para que vea usted. Y el Poder Judicial anuló el decreto de expropiación de la dictadura que acreditaba que Víctor Pey era el único propietario del Clarín, ya que el Ejecutivo se encargó de encontrar y validar a un grupo de propietarios alternativos. Luego de armar la red de herederos, el mismo abogado contratado para ello representó al grupo para acogerse a la recién creada ley, la ley 19.568. ¿Dónde está el papel que juega Orrego? Simple, una firmita. Para que todo este entramado fuera posible, solo se requería una resolución, la resolución 43, la cual firmó Orrego con responsabilidad y poder para ello, pero con una visibilidad pública casi nula en aquel entonces. Toda esta historia es bastante más larga y sabrosa en detalle y millones de dólares pagados por el Estado, por lo que la dejaremos para otra oportunidad. Sin embargo, nos dice más o menos cuál era la función de este tipo. Fue Orrego ese alguien con mucho poder que mencionaba Patricia Verdugo. El padre de Claudio Orrego, Orrego Vicuña, fue también presidente de la FEUC y asesor del presidente Eduardo Frei Montalva. 3 décadas después, su hijo, Claudio Orrego Larraín, fue presidente de la FEUC y asesor del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Como suele ocurrir en la historia de nuestra política, las historias se repiten, las élites se repiten en el poder por solo algunos leves cambios de apellido. El padre del ahora gobernador metropolitano no solo fue un férreo opositor al gobierno del socialista Salvador Allende Gossen, desde antes de que asumiera Allende, y de hoy ejecutó la llamada estrategia de los mariscales rusos, que consistió en permitir que la UP llegara al poder para luego hacerle imposible gobernar. En sus propias palabras, mientras tanto el enemigo es hostilizado para desgastarlo, para desorganizarlo, para dificultarle su avance, desmoralizarlo, pero sin presentarle nunca la batalla final, y se retrocede hacia Moscú quemando tierras y abandonando pueblos hasta que se acerca el invierno y comienzan a caer las primeras nieves. Es esa la hora para la primera gran batalla y para la ofensiva final. Esa gran batalla se inició en agosto de 1973 con Patricio Aylwin en la presidencia del Partido Demócrata Cristiano, con Eduardo Frei en la presidencia del Senado y Luis Pareto en la presidencia de la Cámara de Diputados, con toda la cúpula demócrata cristiana en sitios claves del legislativo. Aylwin encomendó a su compañero demócrata cristiano Orrego Vicuña llegar a acuerdo con la derecha, los conservadores del Partido Nacional, para declarar al gobierno como ilegítimo sin siquiera ser necesaria una acusación constitucional. Así, Orrego padre fue el encargado de tirar las líneas para el golpe de Estado que llenó las fosas de campos de concentración, dejando una huella que aún prevalece en nuestra sociedad, al sellar el acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano y los partidos de derecha aquel 22 de agosto de 1973, llamando a las Fuerzas Armadas y a Carabineros a poner término inmediato a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes. Semanas después, la Junta Militar justificó el golpe de Estado con este acuerdo. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias,
pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Y es que parece muy válido que Claudio Rego quiera desmarcarse de lo que sucedió en el golpe de Estado y posterior genocidio proporcionado por su padre. Después de todo, él no es como su padre, pero es lo que es un demócrata cristiano. Y eso debería decirnos todo, ya que si indagas un poco, solo un poco en la historia del Partido Demócrata Cristiano, Democracia Cristiana o Falange, te das cuenta de algunas constantes, como por ejemplo el no tener ningún pudor para cambiar de bando, de darse vuelta a la chaqueta para así estar siempre en el lado donde está concentrado el poder. La verdad es que igual me siento bastante ignorante en este punto, y es que sabiendo lo que sabemos de la democracia cristiana, se me hace muy sorprendente que fuera aceptada dentro de la Concertación, y más sorprendente aún que hayan empezado el periodo post-dictadura y encima con 2 mandatos seguidos. A decir verdad, y como leí por ahí, siempre fue ese su objetivo, el poder. Solo que llegaron 17 años más tarde, no tenían apuro. Y claro, Claudio Rego parece ser ese demócrata cristiano que, como su padre, llegará a acuerdos, o mejor dicho, tratos con la derecha y el empresario para mantener un bastión de poder relevante, lo que les queda. Y para no extendernos mucho, ya que este video me está haciendo trabajar mucho y estoy un poco mareado entre tantas implicaciones de poder, solo voy a decir que Claudio Rego está metido en varios otros casos, entre los que se cuentan amedrentamiento de dirigentes vecinales, querella de por medio para dejar al candidato opositor fuera de la carrera de la alcaldía de Peñalolén, muchos millones implicados en empresas inmobiliarias con las que comparte más que una simple relación, y la expulsión de un ciudadano extranjero al más puro estilo de demostración de poder autoritario. Claudio Rego sabe pedir favores que en algún momento le van a cobrar, pero como siempre ha sucedido, vamos a terminar nosotros pagando esos favores como sociedad. La autoeducación cívica es lo único que nos puede dar una respuesta democrática real como un reflejo de la sociedad. Agradecemos la colaboración de Elizabeth del podcast Así por Ser, por favor escúchenlo. Le voy a dejar aquí el enlace en la cajita de acá abajo. Ellos también tratan muchos temas de política e interés nacional e intereses de diversos tipos. Y además audiolibros que también son presentados por ella misma, que les voy a dejar acá. Así que muchas gracias, comparte, difunde, pone un me gusta y así me estimularás para poder seguir haciendo más videos. Muchas gracias, cuídense.